Bueno, vamos a empezar con los ejemplos respecto a termopares. Ok, un termopar va a ser un dispositivo de medición de temperatura que está conformado por la unión de dos metales. Y con unión me refiero literalmente a dos metales que están pegados por la punta. Ahora, la zona de medición corresponde a esta parte. Cuando mide una cierta diferencia de temperatura se genera una pequeña corriente que va de un metal a otro. Pero esa corriente no es lo importante es que genera una pequeña diferencia de potencial que puede ser medido y utilizado. Ahora, ese es el principio de funcionamiento. Curiosamente, los termopares deben de estar referenciados para poder trabajar. ¿Qué me refiero? Típicamente, vamos a tener la unión de los dos metales por acá. Esto puede estar metido en un enclosure o puede estar al aire libre. Es típico que esté metido en un enclosure. ¿Para qué? Para distribuir uniformemente cuál es la temperatura. Ahora, para yo poder hacer la medición de temperatura y determinar cuál es el diferencial de potencial adecuado, el resto del termopar tiene que estar referenciado a una temperatura conocida. A esa temperatura de referencia le vamos a decir que produce un voltaje de referencia. Ahora, conoces uno, puedes calcular el otro. Esto es importante porque típicamente los termopares se van a trabajar a base de tablas. Tablas preconstruidas que me van a dar un valor de salida de voltaje dado en milivolts contra un valor de temperatura. Y esas tablas van a tener una temperatura de referencia, que típicamente va a ser 0 grados. O sea, es como si yo quisiera medir 125 grados acá, pero el resto de mi termopar se mantuviera a 0 grados centígrados. Eso es lo que me están indicando las tablas. Será dependiendo del tipo de termopar con el que estemos trabajando, va a ser el tipo de tabla con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos un termopar tipo K. Ese termopar tipo K le va a corresponder una tabla similar a esto. Aquí vamos a encontrar, tenemos termopar tipo B y tenemos toda la combinación posible de pues temperaturas, salidas de voltaje. Después del tipo B está el tipo E. Después del tipo E está el tipo J. Y luego del tipo J encontramos el termopar tipo K. O sea, que si queremos algún valor tenemos que buscarlo aquí. Ya sea valores de voltaje o bien valores de temperatura. La tabla tiene la siguiente estructura. Si nos movemos por el lado izquierdo, en esta columna, vamos a tener los valores del 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, decenas de grados. Si nos movemos hacia la derecha por aquí, vamos a encontrar que, por ejemplo, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hasta 10. O sea, el valor que le corresponde a la combinación de 10 más 0, que sería 10, es este de acá, que es el mismo que le corresponde a este de acá. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es el voltaje de salida para una termopar tipo K que tiene un valor de 45 grados, busco, aquí está el 40, y veo dónde coincide con el 5, que es este. Así que el voltaje de salida serían
1.817 milivolts. Así es como funcionan las tablas. ¿Quieres un voltaje de salida? Lo agarras. El detalle es que muchas veces los voltajes de salida no van a quedar específicamente en un valor de un grado. Por lo tanto, es necesario hacer algo llamado interpolación. Bueno, por lo pronto regresamos al ejemplo. Me dice que tenemos un voltaje de lectura o un voltaje producido de 23 milivolts. Tenemos un termopar tipo K y tenemos una temperatura de referencia de 0 grados centígrados. Nos está pidiendo que encontremos la temperatura correspondiente a esta medición. Aquí nuestra temperatura de referencia me va a decir si puedo utilizar directamente la tabla o tengo que hacer un cambio de tabla de referencia. Regresando a la tabla, vamos a observar que aquí dice unión de referencia, temperatura de referencia en unión son 0 grados. Por lo tanto, directamente puedo usar esta tabla para calcular los valores. Ok, vamos a tomar entonces que mi voltaje medido corresponde a los 23.72 milivolts. Vamos a tomar también que mi temperatura de referencia es la adecuada para la tabla, así que directamente puedo utilizar los valores de la tabla. Vamos a buscar este voltaje en la tabla y ver si coincide directamente con alguno de los valores. Ya lo hicimos. Si no coincide con alguno de los valores, vamos a tener que interpolar. Vamos a ver. Buscamos en la tabla un voltaje de 23.72 milivolts. Ese 23.72 veo que puede estar en algún punto por acá. 23.71 que está aquí. 23.75 que está acá. Tenemos un par de valores en los cuales puede caer. Yo bien puedo tomar estos dos valores o irme a tomar algún otro. Yo digo que agarremos estos valores. ¿Cómo va a proceder? Estamos buscando el 23.72. Ese 23.72 va a caer entre el 23.71 que está aquí y el 23.75 que está acá. Para hacerlo más fácil, ¿por qué lo está tomando así? Bueno, de termopares a termopares. Vamos a tomar estos dos valores. ¿Ok? Vamos a establecer un par de temperaturas y otro par de voltajes de salida. Mi primer par de temperatura va a ser mi par de temperatura baja. Si es 23.71, que es el valor bajo, donde todavía no queda para mi medición, voy a considerar que está en el 572. Entonces, mi temperatura low, 572 grados centígrados. Para esa temperatura low le corresponde un voltaje bajo. Ese voltaje bajo es precisamente en el cual estoy trabajando. Sería mi 23.714. 23.714 milivolts. Y ese sería mi primer par temperatura voltaje. El segundo par temperatura voltaje va a ser el alto. Así que tengo que calcular o tomar de la tabla temperatura high, voltaje high. Vamos a la tabla. Yo estoy buscando entre qué valores cae nuestro 23.72. Ese 23.72 va a caer entre estos dos. Este fue para el low, este va a ser para el high.
Así que la temperatura high va a ser 573. Temperatura high, 573 grados centígrados. Voltaje high, vamos a sacar la tabla también. El 573 grados centígrados me está dando un voltaje de 23.757. 23.757 milivoltios. Y listo. A partir de estos valores vamos a realizar la interpolación. La interpolación, hay dos formas en que se puede hacer. Una interpolación para calcular temperaturas en base a un voltaje, que es el caso. Esa interpolación sería temperatura medida va a ser igual a temperatura low más temperatura high menos temperatura low sobre voltaje high menos voltaje low. Todo eso multiplicado por voltaje medido menos temperatura menos voltaje